Comencemos nuestro estudio de T sub 0 a T sub 1 para la región positiva. Bien, en este caso sabemos que la corriente irá en sentido horario, por lo tanto avanzará hasta este punto. Sigamos la flecha y vemos que llega hasta este punto, llega nuevamente aquí abajo y da toda la vuelta. Como se puede observar, es en sentido horario. Ahora vamos a ver y detenernos, ya que nos hemos salteado, hemos hecho que va de este punto y sale por aquí. Vamos a ver ahora qué sucede cuando llega a este nodo. La corriente, debido a que va a pasar siempre y cuando esté yendo por el camino correcto a través del diodo, es decir, ingrese por el ánodo. Si ingresa por el ánodo, se comportará como un circuito cerrado y dejará pasar la corriente. Recuerde que si ingresaba por el cátodo, por la barrera, simplemente se comportaba como un circuito abierto. Por lo tanto, al ser suministrada la corriente en este sentido horario, intentará ingresar por este nodo y primero probará por este camino. Al toparse directamente con el cátodo del diodo, el comportamiento de este diodo será el de un circuito abierto. Nuevamente intentará por este lado, y aquí sí está ingresando por el ánodo. Por lo tanto, simplemente dejará pasar la corriente. Al llegar a este punto también hará lo mismo, intentará ir por este punto, por esta línea y luego por esta línea. Si ingresamos por esta línea, vemos que está ingresando por el cátodo, por lo tanto también se comportará, vemos aquí la línea de flujo, y este se comportará como un circuito abierto. Nuevamente seguiremos por la otra línea y vemos que por aquí sí pasa a través de la resistencia. Debido a que está ingresando por este punto, y en los capítulos básicos vimos en las primeras clases de que si la corriente ingresa por un punto en la resistencia, este se denomina automáticamente como positivo, según las leyes de Kirchhoff, y la siguiente será negativo. Esta RL normalmente se le denomina al dispositivo que va a consumir la energía y se representa como una resistencia. Por el momento solamente puede usted considerarla como una resistencia, la cual va a consumir esta energía. Por lo tanto, siguiendo con el análisis, vemos que ya tenemos positivo y negativo a través de la resistencia. Luego la corriente, ya vimos que por esta línea es un circuito abierto, y ahora intentará seguir el camino hacia abajo. Al ingresar por el ánodo de este diodo, simplemente dejará pasar, porque está ingresando por el terminal correcto para comportarse como un circuito cerrado, es decir, como un simple cable. Y nuevamente la corriente saldrá. Por lo tanto, como usted puede observar, el camino que recorre la corriente o la trayectoria es la que se muestra aquí, y será de este modo. Podemos notar aquí de que el terminal positivo es el primero por donde ingresa la corriente a través de la resistencia. Note esto, o vea que esto será muy importante, porque en el análisis de T sub 1 a T sub 2 que vamos a ver para la región negativa, aparecerá también aquí positivo y negativo. Por lo tanto, en ambos casos, tanto cuando la corriente ingrese en sentido horario como en sentido antihorario, este terminal será siempre positivo y este siempre negativo. Tenemos aquí, le estamos llamando nodo A y este nodo B, para recordarlo de una forma más fácil. Veamos ahora el análisis desde T sub 1 a T sub 2, es decir, por una región negativa, en donde la corriente circulaba en sentido antihorario. Bien, analicemos. La corriente viene iniciando, vamos a empezar desde este punto, tal y como se ve aquí, llega nuevamente, pasa por esta línea y se topa con el nodo. Vamos a probar primeramente por el lugar en donde se topa con el cátodo. Vemos que al ingresar por el cátodo, recuerden que se comporta como un circuito abierto.
Por lo tanto, por aquí no habrá corriente. Y yendo por el otro camino de la izquierda, vemos que ingresa por el ánodo. Por lo tanto, por aquí sí pasará sin problemas. Y llegará a este punto. Al ingresar por la primera línea que tenemos aquí, ingresará otra vez por el cátodo. Por lo tanto, este se comportará como un circuito abierto y la corriente irá simplemente por la resistencia. Vea que ahora nuevamente está ingresando por este lado, por este terminal de la resistencia. Al ingresar por este terminal de izquierda a derecha de la resistencia, tendrá nuevamente la polaridad positiva en este punto y negativa en este punto. Ve algo interesante de que aquí ya podemos ver de que vuelve a tener positivo y negativo, a pesar de que la corriente está ingresando ahora en sentido antihorario. Bien, y siguiendo la trayectoria de la corriente entrará por el ánodo del diodo, y como está ingresando por el ánodo, entonces se comportará como un cable el diodo y dejará pasar simplemente la corriente. Y el proceso irá una y otra vez. Por lo tanto, al ingresar una corriente alterna, en la resistencia tenemos que siempre será este terminal positivo y este negativo. Podemos verlo también de la siguiente manera. Tenemos aquí nuevamente la fuente de corriente alterna, nuestro puente rectificador formado por 4 diodos, la resistencia RL, y lo que vamos a hacer es retirar esta resistencia, o no retirarla, sino alejarla, conservando sus líneas. Puedo observar de que este circuito es el mismo que este. Lo único que hemos hecho es mover esta resistencia y ponerla de forma vertical afuera, como se puede observar aquí. Bien, tenemos nuevamente aquí el circuito, y tanto como se iba desde lo que era la región positiva, o la corriente iba en sentido horario, así como iba en sentido antihorario, teníamos de que en la resistencia siempre tenía la polaridad positiva en este terminal y negativa en el otro terminal. Por lo tanto, observamos la forma en la cual el puente rectificador es capaz de convertir la señal de corriente alterna a una señal rectificada. Este juego, este arreglo de 4 diodos hacen posible esa tarea. Y vemos aquí lo que es la salida de la señal ya rectificada. Podemos ver que la parte o la región negativa se ha prácticamente doblado y puesto ahora encima. Esto se conoce como una rectificación de onda completa. Hay rectificadores también de media onda, la cual simplemente considera rectificar lo que es medio ciclo de la onda, es decir, simplemente uno de estos, uno de estos picos. Aquí sería vacío, es decir, 0 voltios, y vuelve nuevamente unos picos. Tenemos aquí ya las dos partes que son positivas. Bien, ahora traigamos nuevamente aquí lo que eran los bloques internos. Ya vimos lo que es la transformación. Era posible gracias a un componente que se llama transformador. Acabamos de ver lo que respecta a la parte de rectificación de onda completa formado por el puente rectificador de 4 diodos. Y ahora vamos a ver lo que es la parte de filtración y regulación de la señal. Bien, el filtrado de la señal consiste, como vimos, en que esta señal rectificada, que ya tenía dos partes positivas, ingresaba a través del bloque, y una vez que pasaba por la filtración y regulación obteníamos ya la señal de corriente directa que podía ser suministrada a los circuitos integrados.
Vamos a hacer este análisis en dos partes. La primera, observar lo que ocurre en la parte de filtración, que era la que vimos anteriormente en la clase pasada, en la cual ingresaba este tipo de señal rectificada y salía esta otra, que tenía ya no aparecía estos baches grandes, simplemente aparecía ya la señal que comienza a aumentar y luego disminuir, y se repite así indefinidamente. Vimos que la parte de regulación consistía en que esta subida y bajada de voltaje, llamada también rizado, ingresaba a otro bloque que era la regulación y salía la señal ya finalmente, la señal deseada, que era la señal de corriente directa y una señal mucho más estable, lo que demostraba que conforme pasaba el tiempo permanecía a una tensión bastante fija. Comencemos con la filtración. Tenemos aquí la señal rectificada y esto ingresa a este bloque de filtración y sale la señal filtrada. El componente que hace posible esta filtración se llama condensador o capacitor y tiene esta forma. Este es su símbolo de capacitor, en este caso es un capacitor polarizado. Hay algunos capacitores que no son polarizados. En este caso sí lo es porque lleva aquí un signo más, indicando que esta franja horizontal es lo que es el terminal positivo del condensador o capacitor, y la terminal que tiene una forma como una curva es el negativo. Mayormente estos son de tipo condensadores electrolíticos y se utilizan en esta parte para poder filtrar la señal. Este, como dijimos, es un capacitor polarizado. Bien, además de esto, en la semana 5 y lección 5 tiene una clase de capacitores o condensadores, en donde se trata acerca de un aspecto un poco más profundo. Vamos a explicar cómo trabaja, cómo es un condensador, los condensadores utilizados en las placas de los celulares, de los smartphones, que son los capacitores cerámicos. Vamos a ver cuál es la tarea que cumplen dentro de las placas y entre otras cosas. Por el momento lo que estamos viendo es el componente de capacitor que se utiliza dentro de los cargadores para poder filtrar la señal, pasando, como vemos, de una señal rectificada a una señal filtrada. Sin embargo, puede observar que todavía tenemos este pequeño rizado que es no deseable realmente. Bien, tenemos acá lo que es nuevamente el circuito, y agregando el capacitor se vería de esta forma. Tenemos aquí el puente rectificador. Considere de que esta fuente de corriente alterna ya ha reducido la amplitud a 12 voltios. Por lo tanto, simplemente al pasar por el rectificador de onda completa, tenemos una señal que sube y baja. Bien, este es el puente rectificador y este es el capacitor utilizado para el filtrado. En este punto la señal tiene esta forma. Es una señal corriente alterna como la conocemos, como la hemos estudiado, y esta se entrega hacia el puente rectificador. Por lo tanto, la salida del puente rectificador está en estos dos puntos y tiene esta forma. Vemos que la parte negativa ya pasó a ser una parte positiva. Y luego tenemos el papel del capacitor, que es la parte de filtrado. Y en este punto, es decir, en este nodo, la señal tendrá esta forma. Una señal con rizado. Veamos un poco acerca de lo que, bueno, aquí hemos cambiado el orden. Hemos pasado, como se encontraban estos dos componentes en paralelo, hemos pasado el capacitor que se encontraba en el lado derecho al lado izquierdo y el otro resistencia al lado derecho.
Bien, en este punto que tenemos la señal, que es la que se muestra aquí, podemos ver que todavía está lo que llamamos el rizado. Eh, Vamos a ver un pequeño análisis. No hemos llevado todavía lo que es condensadores. Sin embargo, vamos a evaluar la señal desde este punto. Recuerden que esta es una gráfica de tiempo versus voltaje. Y vamos a analizar desde este pico hacia este otro punto. Bien, la señal rectificada es la que se muestra aquí un poco menos, un poco más transparente. Se puede ver todavía que sube y luego baja hasta 0 voltios y vuelve a subir este pico máximo y se reduce. Bien, el condensador es un elemento, un componente capaz de almacenar energía en forma de voltaje. Por lo tanto, también tiene otra característica de que es un componente que no permite cambios instantáneos del voltaje. Esto quiere decir que cambia de voltaje, pero más lento que lo que normalmente uno esperaría. Si pasa, por ejemplo, de 0 a 5 voltios, no lo hace de forma instantánea, sino que lo hace de 0, 1, 2, 3, 4 y comienza a describir una forma de señal un poco curva. No lo hace de forma instantánea. Puede tener por un momento el concepto del que el condensador no puede cambiar el voltaje de forma instantánea, sino que lo hace gradualmente, poco a poco. Bien, tanto lo es para la carga como para la descarga. Al aplicar el condensador dentro del circuito, lo que estamos haciendo es reducir la velocidad de descarga y la velocidad de carga. Bien, la señal de entrada era la señal rectificada, la que se muestra aquí, más transparente, y vamos a analizarla. En este punto podemos ver que llegó a su voltaje máximo. Estamos analizando la señal rectificada todavía. ¿De acuerdo? Entonces, la señal que se muestra aquí, viene, este es el rango. Tenemos la caída de voltaje de la señal rectificada, es esta que se muestra aquí. Cuando la señal, el voltaje cae de esta señal rectificada, el voltaje a través del condensador lo hace, como se puede ver, de una forma más lenta. Esta es la caída a través del condensador. Este es básicamente el comportamiento y la razón por la que la señal comienza a tener estas subidas y bajadas. Se debe a que cuando el voltaje comenzó a aumentar, llega a este punto y el voltaje ahora sí cae aquí, pero hasta este punto el condensador ya se almacenó de voltaje. Y cuando de la señal rectificada comienza a caer, el voltaje lo hace más lentamente. Llega un momento que el voltaje de la señal rectificada es 0 voltios y comienza nuevamente a elevarse, pero podemos ver aquí que el voltaje condensador todavía comienza a caer debido a que todavía el voltaje no alcanza al punto del voltaje del condensador. Cuando seguimos avanzando en el tiempo, en este punto chocan, es decir, en este punto ya el voltaje de la señal rectificada comienza a aumentar y lo comienza a cargar nuevamente al condensador. El proceso se repite una y otra vez, obteniendo finalmente este tipo de señal que sube y baja, llamado señal de rizado. Tenemos aquí nuevamente la señal de rizado y ahora lo que toca es poder reducir este rizado, ya que nuestra finalidad es obtener simplemente una línea horizontal, que es una tensión constante. Para lograr esto vamos a hacer uso, tenemos aquí rizado, uso de lo que es un componente llamado regulador de voltaje. Este regulador de voltaje tiene tres puntos o tres terminales. Uno de ellos es negativo, que será común tanto a la entrada como a la salida. Este terminal de aquí, como dijimos, es la entrada y este otro es la salida. Este terminal también se llama tierra o GND. Aquí estará por lo tanto la señal. Conectaremos aquí la señal de rizado, que es esta que se encuentra aquí. Es la que sale a través del condensador.
Y aquí ya estaremos finalmente obteniendo lo que es una señal estable. Por lo tanto, aquí entrará la señal que sube y baja, que se encuentra en este rango, y la salida será una salida estable. Bien, ya insertando el regulador de voltaje en el circuito se vería de esta forma. Tenemos aquí la fuente de corriente alterna. Considere, nuevamente le digo que de 12 voltios ya ha sido transformada con el transformador. Ingresa al puente rectificador, llega, aquí se rectifica la señal, y en este punto del condensador lo que hacemos es filtrar la señal, y aquí entra la señal con rizado. El terminal, vemos que aquí el terminal es negativo, se conecta y es común tanto a la entrada como a la salida, y al ingresar la señal de rizado por este terminal, la salida será finalmente constante. Como vemos aquí, la señal sube y baja está con el rizado gracias al condensador que ha filtrado la señal rectificada de este puente rectificador. Ingresa a través del regulador y la salida ya es una señal constante. Tenemos nuevamente aquí el circuito y vamos a ver paso a paso cómo ha ido transformándose la señal. Tenemos una señal transformada previamente, como dijimos, de 220 voltios a 12 voltios de corriente alterna. Pudimos también haber incluido el transformador aquí, pero para cortarlo, simplemente ya lo consideramos como una señal transformada o reducida de amplitud. Bien, la señal en este punto tiene esta forma. Es una señal alterna. Al ingresar al puente rectificador, obtenemos que la salida, que es por lo tanto de estos dos nodos, tiene ya una forma de, como vimos, con dos terminales positivos, dos regiones positivas. Al pasar esta misma señal ya rectificada por el capacitor, obtenemos una señal de esta forma, que vemos que al ser filtrada ya comienza a tener unas subidas y bajadas, llamada rizo. Al pasar por el regulador de voltaje, este regula estas subidas y bajadas y nos entrega simplemente una señal constante, es decir, una señal más estable con el tiempo, y ya podemos ver la línea horizontal, que representa que a lo largo del tiempo el voltaje no sube ni baja, simplemente permanece constante. Bien, este es el funcionamiento básico que tiene lo que es el cargador. Habrá diferentes tipos de configuraciones, pero básicamente todos realizan la misma transformación de señal, como se puede ver. El orden es este que se muestra aquí, desde pasar a la corriente alterna hasta una corriente directa, es decir, de AC a DC. Bien, hasta aquí nos estamos quedando, y se recomienda que no se olvide, por favor, realizar las evaluaciones para ir viendo los avances que van teniendo a lo largo del curso en la plataforma.